llegado el momento, es el tiempo perfecto para juntos fomentar el buen vivir. Y la meta no es lejana si tenemos la confianza que la fe y la voluntad mueven montañas. Es la hora del cambio, tu energía es tu aliado y la mano que te ayuda a resurgir. Porque en este movimiento la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, toda meta se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza. El futuro sí es posible, no perdamos la confianza. Movimiento Nacional por la Esperanza te quiere invitar a formar parte de esta gran comunidad digital, en donde compartimos las asambleas virtuales semanales, así como el panorama político-electoral nacional e internacional. Para informarte de todo, lo único que tienes que hacer es seguir nuestras redes sociales, desde tu celular, tablet o computadora, con estos sencillos pasos. Ingresa a la plataforma de YouTube y en la barra del buscador escribe René Bejarano Martínez y así de fácil encontrarás nuestro canal. Una vez ahí, solo tienes que dar clic en el botón rojo que dice suscribirse y listo, ya eres parte de esta comunidad. Y recuerda activar la campanita en la opción que dice todas para que te llegue un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Así de fácil, juntos estaremos construyendo esperanza por el buen vivir. Energía es tu aliado y la mano que te ayuda a resurgir. Movimiento Nacional por la Esperanza. Buenas noches, compañeros y compañeras. Si gustan ir tomando asiento, vamos a dar inicio a nuestra asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza. Se encuentran con nosotros aquí en el Presidium la concejal por Azcapotzalco, nuestra compañera Mariana Salazar Camacho. Nos acompaña desde Chiapas nuestra compañera Claudia Soledad Gómez Gómez. También nos acompaña nuestra secretaria de Asuntos Internacionales, Itzel Ortega. Nos acompaña nuestra vecina de Benito Juárez, Ana Ortega. Y desde luego, como cada 8 días, nuestro dirigente nacional, el profesor René Bejarano Martínez. Vamos a dar inicio con la intervención de nuestra compañera Itzel Ortega. Hola, queridos compañeros y compañeras, muy buenas noches. Me da mucho gusto, como cada martes, poder saludarlos y que la lluvia no nos haya agarrado en camino para acá, nos dio más tiempo para llegar tranquilos. Y bueno, el día de hoy, un 26 de julio, pero de 1953, un grupo de guerrilleros cubanos, ahí comandados por un joven abogado, que más adelante identificarán, protagonizó un levantamiento armado contra la dictadura de Fulgencio Batista, y a pesar de que este acto no fue exitoso, fue una derrota militar para este grupo de guerrilleros, sin duda fue una acción que marcó un punto de inflexión en la historia de la isla de Cuba y creo yo para la región de América Latina y el Caribe. Justo al querer compartirles esta efeméride, pues estaba buscando la manera de cómo hacerlo, cómo fuera pues la manera más adecuada de transmitir la importancia de este acontecimiento y encontré 2 artículos en la que voy a basar mi participación del día de hoy. Uno es un artículo que se llama El asalto al cuartel Moncada, el primer destello de la revolución, publicado por un investigador e historiador que se llama Pablo Borda, en Primera Línea, y una efeméride de hace unos años atrás, haciendo referencia justamente al 63 aniversario de este mismo acontecimiento, del asalto al cuartel Moncada, que presentó la entonces senadora Dolores Padierna Luna. Y pues espero recuperar de estos 2 artículos la esencia para resaltar, repito, la importancia de este acontecimiento. Fue uno de los primeros territorios en ser explorado y conquistado por los europeos.
convertida en una de las principales colonias dedicadas al sistema de plantaciones comerciales trabajadas por esclavos africanos, un bastión cuya oligarquía permaneció fiel a los Borbones incluso cuando el resto de Hispanoamérica comenzaba ya con las guerras de independencia. Y no fue sino hasta después de 3 siglos sucesivos de revolución, a saber, la Guerra de los 10 años, la Guerra Chiquita y finalmente la Guerra de Independencia, que se desembocó en el nacimiento de la República de Cuba en 1902. Sin embargo, la independencia cubana se asemejaba más bien a un cambio de administración. La naciente República Cubana tuvo que dar sus primeros pasos de existencia bajo la ocupación militar estadounidense y tras la retirada de sus tropas, con el establecimiento de un protectorado norteamericano sancionado por la enmienda Platt. Esta enmienda que aquí hemos platicado establecía la entrega de tierras y recursos al gobierno de los Estados Unidos, al tiempo que reservaba al gobierno estadounidense el derecho de intervenir militarmente en la isla. Fue así que desarrolló su propia existencia política, económica y social, siempre sobredeterminada por su relación con los Estados Unidos. Washington se constituyó así en el principal socio comercial como destino del azúcar cubano, este único monocultivo al que se ligó el crecimiento económico de su isla. A su vez, el mercado norteamericano proveyó a Cuba las inversiones que aseguraban el desarrollo económico en la isla, siempre bajo el dominio de empresas y capitales estadounidenses, muchos de los cuales estaban ligados al crimen organizado a partir de la prohibición de la producción y también la venta del alcohol en el territorio estadounidense, pero que en la isla pues estaba permitido. El enriquecimiento producto de las exportaciones de azúcar, las inversiones norteamericanas y el desarrollo de la industria de servicios generaron profundos contrastes y desigualdades. Prosperidad en algunas ciudades como Santiago de Cuba o La Habana, pero muchas carencias en las ciudades rurales del país, que eran la mayoría. Estas notables desigualdades, sumadas a la injerencia que tenía Washington en la isla, generaron muchos conflictos sociales y dieron como resultado al final un sistema político inestable caracterizado por la corrupción y los negocios turbios con el capital estadounidense. La necesidad de las élites cubanas de un marco de orden que les permitiera asegurar su estabilidad, que les permitiera asegurar sus intereses, desembocó en una dictadura bajo el gobierno de Gerardo Machado, que estuvo de 1925 a 1933, gracias a una reforma constitucional que le permitía perpetuarse en el poder. Pero llegado el crack de Wall Street y la Gran Depresión en 1929, pues dio por enterrado el proyecto de Machado en medio de esta crisis política internacional y también marcada por los asesinatos a los dirigentes políticos que estaban en contra de su régimen. Fue así por este dictador que surgió la revuelta de los sargentos, en donde Fulgencio Batista sería el principal dirigente militar del golpe de Estado que aseguró la caída y la desaparición de Machado. Batista llegó al poder constitucionalmente en 1940. Su primera presidencia se caracterizó por una retórica reformista y democrática, así como por el fortalecimiento de la alianza con Washington, que materializó en la entrega de armas para la modernización del ejército y la participación de Cuba en la Segunda Guerra Mundial, en apoyo, por supuesto, a las fuerzas norteamericanas. En paralelo, la influencia del capital extranjero en Cuba llegó a una nueva escala con el establecimiento de casinos y hoteles que servían de inversión
para el dinero de las mafias estadounidenses. El ejército se convirtió en un aliado del crimen organizado, mientras paralelamente un movimiento obrero y estudiantil cuestionaba abiertamente el rumbo de la isla. Tras la pérdida de popularidad que seguiría el fin de su gobierno y estadía en los Estados Unidos en 1952, Fulgencio Batista volvió al poder mediante un golpe de Estado que anulaba la posibilidad de un proceso electoral que lo daba ya como perdedor. Se inauguraba así una brutal dictadura militar caracterizada por detenciones, torturas y asesinatos. Entre los métodos terroristas que implementó Batista se encontraba la práctica constante e intimidante de arrojar cadáveres con signos de tortura a la vía pública para dar un mensaje y amedrentar a sus opositores. Esta violencia, este tipo de actos y el autoritarismo fueron los medios a través de los que se sustentó un régimen cuya corrupción convirtió a Cuba en lo que algunos llamaron el prostíbulo de los Estados Unidos. Medio siglo de la vida independiente en la isla había sido marcada por la falta de democracia real, la terrible desigualdad, la corrupción de las élites y la dependencia del capital norteamericano. En consecuencia, o en congruencia, se perfilaba una oposición de línea insurreccional, sobre todo dentro del movimiento estudiantil cubano. Fue así que surgieron nuevos dirigentes que proponían una salida revolucionaria a la dictadura, principalmente dentro de la conocida Federación Estudiantil Universitaria, la FEU. El más destacado de ellos sería un joven abogado de nombre Fidel Castro. El horizonte de este movimiento era derrocar a Batista. La fecha elegida fue un día como hoy, 26 de julio, pero del año de 1953. Esa madrugada de hace ya 69 años, 131 combatientes comandados por Fidel Castro, por Raúl Castro, por Abel y Aide Santamaría, llevaron a cabo el asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel Céspedes. Universitarios, obreros, campesinos y profesionales emprendieron una acción militar que algunos han caracterizado como temeraria y realmente arriesgada. Superados ampliamente en armas y combatientes por la Guardia de Moncada, los asaltantes no fueron capaces de penetrar en el interior de estos cuarteles y sus acciones pues se tuvieron que limitar justamente a la captura de postas y azoteas desde donde pues, hostigaban de alguna manera a los oficiales de Batista. Cuando ellos tuvieron claro que la derrota era inminente, debieron romper la retirada mientras las fuerzas del régimen Batista iniciaban la persecución. El asalto al cuartel Moncada terminó en una derrota militar, pero ese fracaso se tradujo inmediatamente en una gran victoria. Su indiscutible alcance fue para el pueblo cubano y el movimiento de liberación nacional que se iniciaba algo extraordinario. Retomar entonces la lucha de esa revolución constituyó una de las principales virtudes de la hazaña del Moncada y se logró con un amplio respaldo popular que fue el eje central de todas las acciones posteriores. En las palabras del comandante Fidel Castro, el Moncada nos enseñó a convertir los reveses en victorias. Pues aún cuando el objetivo inicial no se cumplió, esta gesta histórica inspiró a que un 2 de diciembre de 1956 continuara la lucha hasta la victoria. O como sostendría el historiador Pablo Borda, el asalto al cuartel Moncada fue el primer estallo de esta revolución.
Hoy, a 69 años de esa gesta histórica, la Revolución Cubana ha traído grandes e indiscutibles logros en la vida social, económica y cultural del hermano pueblo de la República de Cuba. Hoy es el día de la rebeldía nacional que conmemora el asalto en 1953 en el cuartel Moncada. Compañeros y compañeras, que cada una de nuestras caídas, que cada uno de estos reveses se conviertan en eso, en victorias, y nada más que victorias. Muchas gracias y muy bonita noche. Muchas gracias, Itzel, por esta reflexión y que viva Cuba. Y ahora le cedemos el micrófono a nuestro dirigente nacional, al profesor René Bejarano Martínez. Gracias. Buenas noches, compañeras, compañeros. Estamos reunidos como cada martes aquí en la Ciudad de México, celebrando la Asamblea Semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza, correspondiente este martes al emblemático 26 de julio, que ya rememoró adecuadamente nuestra compañera Itzel. Saludamos a todas y a todos los compañeros presentes de diversos puntos de la República, así como a todas las personas que desde otras muchas entidades, ya sea en este momento o a lo largo de la semana, nos ven y escuchan para retroalimentar la información y la línea política que trazamos como directriz estratégica y organizativa. Esta semana comentamos los principales asuntos que marcaron la agenda. El primero se refiere al coronavirus. La quinta ola de contagios está disminuyendo en el país y la llamada viruela símica está teniendo ya algunos casos, 60 en 11 entidades de la República. El subsecretario López-Gatell informó que habrá módulos de información y un portal informativo. En segundo término, se informó que existe una disminución en el número de homicidios dolosos. Según los datos del Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática, los homicidios dolosos bajaron del año 2020 al 2021. Estos resultados muestran la efectividad de la estrategia de seguridad. Aquí se acompaña una gráfica del INEGI que ilustra lo que se acaba de afirmar. En tercer lugar, acerca de las consultas por políticas energéticas, Estados Unidos inició el proceso para levantar un panel de solución de controversias contra México en el marco del Tratado México-Estados Unidos-Canadá por ciertas políticas energéticas, entre ellas presuntas preferencias ilegales a favor de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Canadá se sumó al día siguiente. El presidente López Obrador señaló: tenemos muchísimos elementos para responder y si se trata de una sanción de tipo político, pues también nos vamos a defender. Tengo indicios, añadió, de que esto tiene que ver con los intereses creados que se sienten afectados porque se dedicaban a saquear a México y que como se les puso un alto, un hasta aquí, empezaron a hacer trabajo, digo yo, de cabildeo en Estados Unidos. Por otra parte, el asesor principal
correspondiente a la firma del tratado está asesorando para que este asunto no se complique. Y se añadió por parte de Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, el siguiente razonamiento: el mecanismo de consulta al que fue sometido México es un elemento fundamental del Tratado México-Estados Unidos-Canadá que beneficia a los tres países. Debemos abordar esta disputa del TEMEC sobre energía con determinación y seriedad para una resolución expedita. Al respecto, anexamos aquí una tabla del índice de coeficiente de apertura que tiene nuestro país con respecto a otros países que supuestamente son partidarios del libre comercio, pero que en realidad son muy proteccionistas. Es el caso de la Unión Europea, que tiene un coeficiente de apertura de apenas 21.2%, o del Reino Unido, que incluso, recuerden, votó por el Brexit para cerrarse más su economía, y otros países que tuvieron muchos gobiernos neoliberales, como es el caso de Chile. México tiene un coeficiente de apertura de casi el 40%. Recordemos que México siguió un proceso de inserción en la economía global desde la época en que se empezó a hablar del GATT, que por sus siglas quería decir Acuerdo General de Tarifas Aduaneras y Comercio, en la época de finales del sexenio de López Portillo y en los primeros meses del gobierno de Miguel de la Madrid. Es decir, estamos hablando de principios de los años 80. Y fue evolucionando hasta que se firmó el Tratado de Libre Comercio durante el gobierno de Salinas. México, sin embargo, ha tenido que proteger su economía, porque de no ser así, tendríamos todavía mayores perjuicios. Sin embargo, tenemos saldos favorables. Por ejemplo, tenemos un saldo favorable en la balanza comercial con respecto a Estados Unidos, que es nuestro principal socio, aunque el problema principal para la economía mexicana es que sus exportaciones son en mayor medida de materias primas e insumos y en menor medida de productos manufacturados. Pero este es un tema que se va a seguir discutiendo porque México quiere recuperar parte de la soberanía perdida cuando se reformaron leyes y artículos constitucionales que fueron permitiendo la privatización de sectores estratégicos de nuestra economía, como fue la minería, la electricidad, el petróleo y otros materiales. México necesita recuperar eso, y eso no significa que sea un gobierno pro Venezuela, sino es simple y sencillamente un asunto de mercado. Y la evidencia y de soberanía es que para regular, por ejemplo, el mercado de energía, Francia recientemente nacionalizó la industria eléctrica en su país, y no porque el gobierno de Emmanuel Macron sea socialista, sino porque el abuso de las principales compañías productoras de electricidad provocó una alza inmoderada de las tarifas, como en España, y eso pues afecta al resto de la economía, y como hay una globalización de la inflación producto del COVID y de la guerra en Ucrania, pues el incremento en las tarifas de la energía y de la electricidad pues repercute multiplicadamente en otros
productos y los gobiernos tienen que cuidar su mercado y su propia economía. Y eso pues es lo que está tratando de hacer México, aunque haya evidentemente presiones de intereses, tanto en México como en otros países, contrarios a la recuperación de nuestra soberanía. En otros temas hubo una huelga muy fugaz en Teléfonos de México que estalló la semana pasada debido a que las y los 60,000 trabajadores acusaron a la empresa que quería desaparecer una cláusula de su contrato colectivo de trabajo. La protesta duró al menos un día, pues fue levantada el 22 de julio por la tarde, luego de que Telmex alcanzara un acuerdo con el sindicato de telefonistas. Una mesa técnica con representantes de ambas partes y en 20 días se presentará propuestas viables de solución al pasivo laboral, vacantes y al futuro esquema de pensiones. El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana se fue modificando en su conducción allá por el año 1976, cuando estaba terminando el gobierno de Luis Echeverría, quien impulsó la destitución del entonces líder, que se llamaba Salustio Salgado. Pero la razón principal para deponer a ese líder es que se había iniciado un proceso de digitalización de las centrales telefónicas que antes, ustedes habrán visto en las películas, las llamadas se conectaban con un plug que se insertaba en el número correspondiente. Cuando se empezaron a automatizar esas centrales, en esos edificios que a lo mejor ustedes ven de teléfonos que parecen una caja cerrada porque buscan evitar que ingrese el viento, el polvo y que se mantengan bien los equipos, entonces el gobierno propició la destitución de un líder y se impuso a otro, a Hernández Juárez, desde 1976 que lleva en el poder. Y Hernández Juárez pues fue partícipe del proyecto de privatización de Telmex en la época de Salinas, cuando le entregaron a Carlos Slim esa empresa y la quebraron a propósito para que la comprara barata Slim. Incluso en aquellos años se decía, ¿cómo se dice Carlos Salinas en árabe? Y se decía Carlos Slim. Entonces, por la asociación que había entre ellos. Ahora hubo una discrepancia, y qué bueno que se resolvió pues rápido esta diferencia, pero también ojalá así de rápido se hubiera resuelto algunos conflictos mineros. Hay huelgas de empresas del Grupo México o minas del Grupo México que llevan 15 años sin resolverse. Y pues ojalá este ejemplo de resolver rápido los conflictos laborales se pueda avanzar también en estos rubros. En otro tema, ayer se dieron a conocer algunos salarios de funcionarios públicos, sobre todo de órganos autónomos, que ganan más que el presidente de la República. Andrés Manuel tiene un salario neto mensual de 136,700 pesos, tales como los ministros de la Suprema Corte de la Nación, que tienen más ingresos, del Banco de México, desde luego los consejeros del INE, quienes perciben casi el doble. Este pronunciamiento pues exhibe las resistencias a la austeridad republicana. En otro tema, se ha ido avanzando en la recuperación de piezas arqueológicas e históricas como parte de la campaña emprendida por el gobierno federal, que se llama Mi Patrimonio No Se Vende, en la que participan diversas dependencias federales como la Secretaría de Cultura, la de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y claro, la de Relaciones Exteriores, entre otras. En poco más de 3 años, el gobierno federal
lleva más de 55% de piezas recuperadas de lo que antes se había logrado. En otro tema, se dieron a conocer los nombres de las personas que van a ser sometidas a una encuesta para decidir el nombre de la persona que va a ser la coordinadora o coordinador de Morena en el Estado de México y que presuntamente podría ser después la candidata o candidato a la gobernatura. La dirigencia nacional del partido Morena dio a conocer que serán 4 personajes los que participarán en la segunda y definitiva encuesta de la que resultará la candidata o candidato al gobierno del Estado de México. Quienes irán a esta encuesta final son Delfina Gómez, Higinio Martínez, Horacio Duarte y Fernando Vilchis, los 4 finalistas que la Comisión de Elecciones valoró. En la primera encuesta, la persona más conocida y con menos negativos fue la compañera Delfina. Es probable que no cambie, porque en un poco tiempo no pueden moverse rápido las tendencias de opinión, pero además, pues tenemos que recordar que en el 2023 hay 2 elecciones de gobernatura, una en Coahuila y otra en el Estado de México, y que por los criterios de paridad y las determinaciones del INE, cuando menos una de las 2 candidaturas la tendrá que ocupar una mujer. Quiere decir que si resulta electa Delfina, pues allá en Coahuila tendrá que ser un compañero. Sí. Pero ya veremos cómo se acomodan esas piezas, y lo que anima es que en esta semana se dio a conocer una encuesta en la que Morena y sus aliados tienen una tendencia favorable en el Estado de México, una ventaja de alrededor de 10 puntos con respecto a la alianza conservadora. No es así en el Estado de Coahuila, donde hay una especie de empate técnico, pero eso anima y por eso es importante que se mantenga la unidad y que se avance en ello. Y también, pues ojalá el líder del PRI siga ocupando ese liderazgo, porque su liderazgo nos está ayudando mucho a ganar adeptos que lo rechazan. Hay que formar un comité para que continúe en el cargo Alito hasta la extinción de ese partido. En otro tema, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena publicó el listado de los registros aprobados de postulantes a congresistas nacionales que serán sujetos a votación por cada distrito electoral federal. Aquí les mandamos un estudio que hizo un equipo de consultores revisando los registros aprobados de postulantes a congresistas nacionales. Es un cuadro estadístico. Hay una situación que salta visiblemente, que es una anomalía, pero tiene una explicación, que es que en Guanajuato hay 5,647 registros, lo cual es absurdo. Ya estuvimos revisando la tabla y lo que pasa es que anotaron no sé cuál fue la lógica de los equipos allá, pero anotaron al papá, la mamá, la abuelita, el abuelito, la nieta, el nieto, el tío, el señor que iba pasando, el novio de público y privado de unos, y total, hay muchos nombres de muchos parentescos. Es verdaderamente absurdo, pero bueno, pues al final así está. Lo demás es totalmente razonable. Aquí vienen por circunscripción, por estados, por municipios, por características. Entonces, quienes tengan curiosidad, pues pueden hacer una revisión de lo que aquí se presenta. Sin embargo, es pertinente este proceso y la etapa en la que estamos para hacer un pronunciamiento, un llamado a la responsabilidad, a la cordura, a la mesura, a la inteligencia
y al interés general del proyecto de la Cuarta Transformación. La etapa por la que está viviendo Morena es de una transición. Hace ya 7 años que no había renovado sus órganos de dirección. Se tuvieron que llegar a acuerdos para poner en marcha un procedimiento que no es exactamente ajustado a la norma estatutaria, porque la norma estatutaria pues fue rebasada por la realidad. El partido que existía en el 2015 ya no es como era. Hay una transformación muy acentuada, derivada a que se ganó la presidencia de la República, que ahora hay 22 gobernaturas de Morena y sus aliados, que se gobiernan alrededor de 800 municipios, que hay mayoría en el Senado, diputados federales, diputados locales, regidores, síndicos, etcétera, y que ha habido un proceso de empoderamiento y por lo mismo de organización, y que eso ha generado pues un entusiasmo participativo. Se presentaron en números redondos alrededor de 60,000 solicitudes de registros para ser congresistas, de las cuales al final pues se van a escoger 3,000 personas, 1,500 hombres, 1,500 mujeres. El proceso va en una etapa todavía incipiente, porque los registros solicitados luego se derivaron en registros aprobados y han habido opiniones críticas, inconformidades, señalamientos, acusaciones. Y eso también pues habla de la necesidad de que Morena revise su democracia interna, la afine, la mejore, así como sus mecanismos de inclusión y de representación. Y como es lógico y natural, las personas militantes que se sienten agraviados, pues tienen derecho a acudir ante las instancias legales que existen, previstas para externar su inconformidad. No es fácil y muchos quizás no lo hagan, pero quienes hemos acudido a ello lo hacemos con responsabilidad, sin estridencias, sin intentar dañar a la organización partidista. Cuidar a la organización partidista es una responsabilidad de la militancia y de las y los dirigentes. Los dirigentes tienen que estar a la altura de la representación que tienen y tienen que velar por el interés de la organización, del partido, pero al mismo tiempo por los derechos de la militancia. A veces las pretensiones de algunos líderes permiten que se generen vicios de prácticas indebidas o de abusos o injusticias, pero es necesario que todo esto se supere positivamente para no alejar a los ciudadanos de las simpatías que tienen hacia un proyecto. Hemos visto en otros tiempos cómo cuando los partidos de diverso signo se enfrascan en querellas internas que a veces parecen interminables, la gente termina alejándose de esos partidos y eso va dañando sus posibilidades. Y estamos en una etapa en donde no debemos darnos esos lujos. Ojalá de aquí al sábado y domingo que se van a hacer las elecciones, se resuelvan satisfactoriamente las inconformidades, pero también ojalá que el próximo sábado y domingo la jornada transcurra lo más madura, responsable y serena posible. Que la gente acuda a afiliarse y a votar con libertades democráticas, que no se reproduzcan vicios y prácticas del antiguo régimen que pues adulteran la representación a través de la entrega de dádivas, de presiones indebidas, de ejercicios inadecuados
del servicio público, de prácticas corporativas, clientelares, etcétera, porque eso pues desvía la representación, y que las personas que resulten electas pues sean distinguidas con el voto mayoritario de la militancia y que el partido salga fortalecido, con un padrón confiable y que pueda enfilarse a regularizar su vida interna en los congresos estatales, que tendrían que hacerse una semana después, y luego el Congreso Nacional a mediados de septiembre. Yo he dicho, y tengo que ser congruente con mis afirmaciones, que es bueno prepararse para ser candidato o dirigente, pero también es bueno prepararse para no serlo, porque hay liderazgos que son con cargo o sin él. Un líder es si tiene cargo o no tiene, de la misma manera. El hábito no hace al monje, diría el clásico, y tenemos que entender que a veces no siempre los que ocupan los puestos de dirección son líderes o dirigentes, pero tenemos que anteponer el interés general. Vamos a participar democráticamente, y si hay acciones que pretendan impedirlo, pues no vamos a perder la estabilidad emocional. Tenemos que ser sensatos y actuar con inteligencia. En la lucha social y política se tiene que ser leal a la causa más allá de las personas. Y si algunas personas no respetan su investidura y actúan indebidamente, pues al final esto queda señalado adecuadamente. Tampoco tenemos que sobreestimar este asunto. No implica que quienes ya resulten congresistas van a ser ya candidatos o candidatas. Eso es un proceso diferente. Y sí es normal que haya nuevos equilibrios en la vida interna del partido. Eso es normal porque ya hubo un proceso de empoderamiento. Pero también debe haber inclusión. No debe haber avasallamiento, ni prácticas hegemonistas, ni mucho menos purgas, porque eso, al final de cuentas, termina dañándonos a todos y a todas. Yo le decía a algunos compañeros, recordando el proceso que vivió el antiguo Partido Comunista de la Unión Soviética, cuando a la muerte de Lenin terminó hegemonizándolo José Stalin. Stalin, pues de ahí viene el adjetivo stalinista, aplicó una política excluyente, persecutoria, y fue criminal su desempeño. Los principales dirigentes del partido bolchevique que hicieron la Revolución de Octubre fueron perseguidos, eliminados, encarcelados, asesinados, etcétera, a lo largo de muchos años, incluyendo a Trotsky, que vinieron a matarlo acá en México. Y el que operaba eso se apellidaba Beria. Y decíamos críticamente cuando militábamos antes en la izquierda más radical, que Beria se encargaba de enviar a Siberia a los disidentes. Hasta que a Beria le aplicaron la misma medicina y terminó igual, defenestrado y excluido y mandado al archivo muerto, para decirlo metafóricamente. Ese tipo de prácticas no son sanas, mucho menos en partidos que están buscando consolidarse y construir una nueva hegemonía en el país en favor de las libertades democráticas y de la cuarta transformación.
En la cuarta transformación no sobra nadie. Aunque haya equivocaciones, errores, deslealtades, hay que sumar y hay que multiplicar. Y hay que procurar que se lleguen a acuerdos, que haya sensatez. Los líderes tienen que actuar así y tenemos que verlo de esa manera. Y ya veremos, la representatividad se expresa de muchas maneras y se prueba todos los días, con el trabajo congruente, la militancia asidua, los planteamientos estratégicos, la formación de cuadros, la lealtad a las causas de la gente y el impulso a las mejores personas, hombres, mujeres y liderazgo de todas las edades. Y nosotros vamos a ser congruentes. Yo les invito a las compañeras y compañeras que se anotaron a que, si no los incluyeron, pues acudan a las instancias legales, que lo hagan con responsabilidad, que participen, que inviten a la gente a participar, que lo hagan de manera sana, que no caigan en provocaciones, que no propicien espectáculos bochornosos que los medios de comunicación van a exagerar para denostar a la cuarta transformación, y que pues cerremos filas más adelante, ya se verá. Ojalá prevalezca esta orientación y que, aunque cause indignación y críticas a algunas prácticas, pues no hay que dejarse llevar por el enojo o la emotividad. Hay que actuar con frialdad, con altura de miras y entender que los procesos tarde o temprano se van acomodando y que hay victorias que a veces son pírricas porque son triunfos fugaces, a veces hasta contraproducentes. Esa palabra pírrica se refiere a un general romano que se apellidaba Pirro y que ganó una batalla, pero con una masacre y una mortandad de su ejército. Y por eso se dice que es una victoria pírrica, porque ganó, pero casi nadie sobrevivió. Entonces no debe haber victorias pírricas, tiene que haber un triunfo colectivo y social. No es fácil, porque la política es una actividad que hacemos los seres humanos, y los seres humanos tenemos inteligencia, pero también mucha pasión, y tenemos aspiraciones legítimas, y pues también nos dejamos llevar por nuestros impulsos. Pero no dejemos que nos dominen las amígdalas ni las vísceras, que predomine la corteza cerebral y que haya, más allá de los estados emocionales alterados, madurez, responsabilidad, inteligencia total. Si alguien es congresista, pues qué bueno, y si no es, pues tampoco se le va la vida en eso. Hay muchas responsabilidades que se pueden asumir siendo o no, o teniendo o no un nombramiento. Yo hace muchos años que no tengo un nombramiento formal, y eso no me ha impedido ejercer un liderazgo que de alguna manera ha sido útil, y sin pretender balconear a nadie, en mi mesa y en mi escritorio han transitado todo tipo de líderes, desde más altos hasta modestos militantes, para pedir apoyo, asesoría, orientación, trabajo. Y eso, pues, sin tener un nombramiento específico.
Si uno actúa con esa línea, al final se es, aunque te tenga o no nombramiento. Como decía el ingeniero Alberto Castillo, cuando al Partido Mexicano de los Trabajadores le negaron el registro, allá por 1978, con la fallida Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, que se llamaba LOPE. Él decía, Alberto Castillo, el PMT es como un niño que come, juega, llora, hace sus necesidades, y aunque no tenga acta de nacimiento, de todos modos existe. Y de todos modos crecerá. Y así fue. Pues igual, nosotros tenemos que actuar con esa inteligencia y ver los procesos con perspectiva histórica. Y a propósito del 26 de julio, hay lecciones que la historia nos da. Cuando a Fidel Castro y otros revolucionarios los encarcelaron y el gobierno de Fulgencio Batista lo enjuició, Fidel hizo un célebre discurso que se conoció como el de la historia me absolverá, porque en ese discurso Fidel señalaba que los que lo estaban enjuiciando pues lo iban a condenar, como era previsible, pero él apelaba al juicio de la historia y dijo proféticamente que la historia lo iba a absolver, y así fue, la historia lo absolvió. Cuando Andrés Manuel fue desaforado, recuerden sus palabras, que señalaba que los panistas, priistas y otros que lo iban a desaforar habían recibido la instrucción de hacer eso, pero que faltaba todavía que el pueblo los enjuiciara a ellos, y ese enjuiciamiento vino en el 2018. Así es que también si hay prácticas indebidas, con el tiempo eso se va ubicando. Así es que mejor no caigamos en eso y actuemos con dignidad, con serenidad y paciencia, como ya lo dijo el célebre Calimán cuando le daba consejos al joven Solín. Recuerden que quien controla la mente y el cuerpo controla el mundo, así decía Calimán. Entonces, pues tenemos que actuar con esa mística y ver las cosas con optimismo. Sí es normal un proceso de enojo, de molestia por algunas prácticas, pero cuando baja la temperatura corporal y todo llega a su nivel, las cosas se ven con mayor claridad. Que no se desborden las pasiones, que no se incendie la pradera, que no se rompan las normas ni las buenas costumbres políticas, que haya cordialidad y que todos salgamos fortalecidos. Ese es el mensaje que a mí me interesaba mandarles, para, más allá de las críticas, que muchas de ellas son fundadas, de la indignación que propician algunos abusos y prácticas incorrectas, hay que ver más allá del árbol, el horizonte y lo que está en juego, que es muy importante para el futuro del país. Entonces, eso es lo que habrá que ver, y pues el martes ya haremos un balance de lo que pase. Ojalá no haya muchos conflictos, ni desaparecidos, ni motines emocionales, ni topes, ni azotamientos en el piso, ni nada por el estilo. Que todo transcurra bien y organizadamente. Les mandamos, como cada semana, el cuadro de factores que ayudan o contrarrestan la coyuntura política. El nivel de aceptación del presidente casi es el mismo que el de la semana pasada, tiene un buen nivel de aprobación. Y también vamos a tener que ir viendo
cómo vamos conduciendo las opiniones acerca de las propuestas de compañeras y compañeros que se andan promoviendo para ser candidata o candidato a la presidencia de la República. Vamos a iniciar un proceso de consultas internamente con las y los líderes para ver ustedes qué van opinando. Yo he visto que algunos líderes se han decantado por Marcelo, de nuestro equipo, otras y otros por Claudia. No he detectado que haya del equipo quienes se pronuncian por Adán. No he ido a Tabasco, pero a lo mejor allá sí hay muchos compañeros y puede que haya otros en otros estados, pero hay que consultar. Y sí, no conozco a nadie del MNE que ande diciendo que la mejor propuesta es de Ricardo Monreal, pero si lo hubiera, pues igual también respetaremos su punto de vista. Pero vamos a tener que encauzar eso. ¿Por qué? Porque no nos conviene un proceso conflictuado para la presidencia. Lo mejor es que haya claramente una opinión en favor de quien sea. Vean lo que pasó por fortuna en el Estado de México. Si se hubiera presentado un empate técnico entre 3 candidatos o candidata, pues ahorita estaríamos en una etapa bastante difícil. Por fortuna, por la historia de Delfina, la campaña que hizo y el trabajo que desempeñó como superdelegada y por otras razones, pues, aunque no hizo mayor aspaviento, pues ganó la encuesta de conocimiento, pero con un amplio margen, lo cual hace que, pues, pudiera ser que eso resulte también. Ojalá hacia el año que viene, cuando se haga la primera encuesta de conocimiento y la definitiva, haya una persona, hombre o mujer, que tenga una clara ventaja, que se vea con claridad que tiene esa predilección. Y si eso sucede, pues eso nos ahorrará problemas, dificultades. Todavía falta que se anote alguien más. No sé si Itzel ya pensó si decide postularse o no, pero que si ella se postula, todo cambia. No, pero ya en serio. Pero si también conducimos el proceso, porque los líderes también a veces tienen que conducir, respetando los puntos de vista. Y eso se hace también consultando. Yo he preguntado a algunos líderes y pues algunos están esperando, no han dicho, no han sugerido. Otros sí tienen su predilección, pero quizás ya que pase este proceso interno, que se haga el Congreso Nacional, sí podamos iniciar un proceso interno para consultar y que actuemos como debe de ser. Yo recuerdo que cuando estaba el proceso de Andrés Manuel para ser candidato, que él se fue del PRD, hubo líderes que inmediato se fueron con él y luego fue un proceso paulatino. Los que entonces estábamos en ese partido fuimos conduciendo ese proceso y allá por septiembre del 17 hicimos una reunión de 10,000 líderes en la sala de armas de la Magdalena Mixhuca, y ahí cada líder votó en urnas por opinar si nos quedábamos en el PRD, si nos salíamos, qué hacíamos en los estados, si apoyábamos a Andrés Manuel. Y más del 75% dijeron que había que apoyar a Andrés Manuel y que había que salirse del PRD. Y pues así lo hicimos. Yo había sido ya del CEN, del PRD, Dolores era la coordinadora de los senadores
del PRD y pues renunciamos y nos fuimos y fuimos conduciendo. Y hubo todavía compañeros que se quedaron y ahorita creo que ya nadie, bueno, esa es una empresa en liquidación y ahora falta ver quién cierra la puerta porque ya casi no existe, pero fue un proceso. Pues igual tenemos que conducir ese proceso. Si la opinión mayoritaria resulta ser que ayudemos a Claudia, pues habrá que ayudarla. Si resulta apoyar a Marcelo, pues habrá que ayudarlo. Pero que todo salga bien y que no haya rupturas, que volvamos a ganar la presidencia de la República en el 24 y que ese proceso lo conduzcamos adecuadamente. Y no solo por el interés personal de a ver qué me toca en la negociación, porque cuando hay campañas electorales, las cosas son diferentes a cuando terminan las elecciones. Acuérdense del viejo chiste de una persona que falleció y subió a hablar con San Pedro y le dieron la oportunidad de que probara qué le gustaría más, si quedarse en el cielo o irse al infierno. Y entonces lo mandaron 15 días al infierno. Y llegó y encontró a sus amigos del MNE, ahí estaban todos, había asambleas semanales, fiestas, convivios, bailes, se comía bien, mucha diversión, una fiesta permanente, una gran actividad y se era feliz. Entonces, pues ya se le agotaron los 15 días al difunto, dijo, no, pues está bueno el infierno, la verdad, ¿no? Pero vamos a ver cómo es el cielo, y entonces ya fue al cielo. Y pues había nubes y arpas y angelitos y todo tipo de querubines y todo, pero como que se aburría, ¿no? Como que era muy monótono, demasiada tranquilidad. Entonces ya le preguntó San Pedro, bueno, ¿ya decidiste? Sí, es para la eternidad, ¿eh? Y decidió, no, yo me voy al infierno porque aquí está muy aburrido. Bueno, pues adelante. Ya llegó al infierno y era un páramo desolado, sequía, calor, había bandas que se robaban las urnas y abusaban, imponían candidatos, no respetaban las candidaturas, no había libertades, agandalles, prácticas indebidas, abusos de todo tipo. Horrible, era horrible. Y entonces pues dijo, pues ¿qué pasó? Y pidió una audiencia con el diablo. Ya después de mucho tiempo de sufrimiento le dieron la audiencia. Y le preguntaron, ¿qué quieres? Dice, pues a mí me dieron a escoger y yo vine y pues era toda una maravilla y ahora pues está todo feo. Dice, pues ¿en qué época viniste? Pues en mayo, junio. Dice, estábamos en época electoral, pero ya se acabaron las elecciones y todo volvió a la realidad. Entonces, como ahorita muchos candidatos y candidatas están en época electoral, capaz que ustedes se acercan a un candidato a la presidencia y de secretario de gobernación para abajo se los van a ofrecer, ¿no? Cuando menos secretario de gobernación. Pero hay que decidir por lo que más le convenga al proyecto y al país. Y hacerlo con mucha inteligencia, no deslumbrarse, no perder la perspectiva. Pero eso ya será parte del trabajo que vamos a tener que ir desarrollando más adelante. Por lo pronto, si son candidatos o candidatas, si tienen registro, y aunque no tengan, promuevan la votación y que lo hagan adecuadamente. Y ya veremos cómo se ajustan las cosas. Al fin y al cabo, andando la carreta se acomodan las calabazas. Lo que importa es que no se caiga ninguna calabaza en el camino y se descuajaringue ahí
en el pavimento. Que todo tranquilamente transcurra. Muchas gracias, compañeras, compañeros. ¡Viva el MNE! ¡Viva la cuarta transformación! Muchas gracias. Ya para concluir nuestra asamblea semanal, nos ponemos de pie para entonar nuestro himno nacional mexicano.